Ok, entonces empiezo a contar mi viaje del héroe. Yo nací un 9 de febrero de 1981. Nací en Seúl, Corea del Sur. Mi mamá es de Rusia y mi papá era mexicano. Mi papá trabajaba para la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces por eso ahí nací en Corea. Em, Respecto al orden de hermanos, mi mamá perdió un embarazo antes de que yo naciera, después seguí yo y después otra hermana. Me parece que esos son todos por parte de mi papá y mi mamá. Y se supone que mi papá tuvo más hermanos. Ah, bueno, pero antes de que naciéramos nosotras dos, mi papá había tenido un matrimonio con una cubana. Entonces, ahí yo tenía, digamos, dos medias hermanas mayores que nos llevaban varios años. Y la mamá de ellas falleció cuando eran muy pequeñas. Y no me sé la historia, pero parece que una de ellas es adoptada o algo así, que en realidad ella nunca supo su verdadero origen, pero bueno, pues creció con mi papá y con la otra hermana, como, pues normal, como si hubiera sido hija de mi papá, que nadie supo de quién era hija. Y antes bueno, no sé, en algún momento mi, mi papá le quiso decir de dónde venía y ella dijo, no, no quiero saber, él es mi papá y ya. Bueno, entonces la mayor de mis medias hermanas me llevaba, yo creo, como 16 años o algo así. Y ellas como que no querían mucho a mi mamá. Hubo muchos conflictos con ella. Em, bueno, mis padres se casaron en Rusia porque a mi papá lo mandaron a trabajar a diferentes países. Se quedaba algunos años en cada país y él viajó mucho. Él no me sé muy bien la historia de mi papá. Me faltó mencionar que mi papá bueno, poco antes de fallecer, dijo que había tenido más hijos, que al parecer había tenido un hijo y una hija en Jamaica y otra hija en Corea del Sur. Pero bueno, no sabemos bien si esto sea verdad. Eh, y pues nunca me puse a investigar. Entonces, según el acta de nacimiento de mi papá, él nació en Torreón, Coahuila. Eh, Su mamá nació, bueno, parece que en Ciudad de México y su papá en algún pueblo de Guerrero, pero yo nunca los conocí.
Mi papá tenía más o menos unos 50 años cuando yo nací. Eh, y me parece que sus padres se divorciaron en algún momento y creo que ninguno de los dos se quiso hacer cargo de él o no sé exactamente qué pasó. Eh, Porque creo que de chico lo cuidaba como una tía o algo así, pero parece como que no lo atendía muy bien. Este, entonces, pues hay más tíos de los siguientes matrimonios de sus padres. Eh, pero de la familia de mi papá, me parece que eran tres. Y no sé cuál es el orden de hermano de él. Conozco a una tía Graciela y parece que hubo una hermana que no sé qué le pasó, como que desapareció. Nunca supe qué onda con ella. Parece que desapareció mucho antes de que yo naciera. No sé qué edad tenía o qué edad tenía ella cuando pasó eso. El chiste es que pues nunca supieron. Em, bueno, entonces tuvo más medios hermanos mi papá. Algunos de ellos yo los veía de repente en Navidad y pues eran amables con nuestra familia. Este, ¿Qué más? Bueno, bueno, mencionar un poco que mi papá, este, terminó la preparatoria nada más y entró a trabajar a Relaciones Exteriores y ahí fue ascendiendo hasta llegar a ministro consejero. Él tenía el sueño de convertirse en embajador, pero nunca llegó hasta ahí. Sin embargo, viajó bastante y conoció muchos países. La mamá de mis medias hermanas era cubana. Y mis medias hermanas crecieron, pues un poquito también las ayudó a cuidar una tía y por ahí estuvieron en temporadas, me parece que en internados. Y también ellas viajaron, o más bien vivieron en diferentes países. Mi mamá es originaria de Moscú. Em, Su familia vivió la Segunda Guerra Mundial. Eh, Mi abuelo estuvo en un campo de concentración y obviamente para él fue muy traumático. Eh, no sé a qué se dedicaba. Y mi abuela también, este, no sé a qué se dedicaba. Me parece que había sido ama de casa, pero no sé. Eh, Ellos tuvieron 6 hijos, de los cuales mi mamá no es la mayor, pero sí es una de las mayores. No recuerdo el número de hermano que es ella. Eh, y parece que
alguna de las dos familias o las dos venían de un lugar cercano a Moscú llamado Tula, eh, que está como en el campo. Y mi mamá tenía recuerdos de ese lugar, que le había gustado estar ahí, viviendo un tiempo. Eh, pues la familia de mi mamá era de clase trabajadora. Este, ella estudió idiomas y conoció a mi papá. Me parece que ella estaba ayudando a limpiar en el consulado o algo así. Mi mamá, yo creo que ya pasaba de los 30 años cuando se casó con mi papá ahí en Rusia. Y parece que antes había tenido otros novios extranjeros. Entonces, pues no sé por qué se casó con mi papá, eh, porque en realidad nunca se llevaron bien. Eh, entonces no sé qué pasó también, por qué se fue tan lejos de su país con un hombre con el que pues no iba a tener una buena relación. Bueno, entonces después de que se casaron, em, lo mandaron a trabajar a Corea del Sur y ahí nacimos mi hermana y yo. Estuve ahí hasta los 3 años y medio y después ya lo regresaron a México y jamás lo volvieron a mandar a otro país. Entonces él eh, pues sufrió por eso, porque a él le gustaba andar en otros países. Él ya no quería regresar a México, pero lo regresaron y se quedó trabajando en las oficinas de relaciones exteriores. Eh, entonces él había comprado una casa en un lugar que se llama Ecatepec, en Estado de México, que es un lugar bastante horrible, que a mí nunca me gustó. Es un lugar con mucha violencia y pobreza, que mi papá compró casa ahí porque era barato. Entonces, él trabajaba en Ciudad de México y compró su casa en las orillas de Ciudad de México, en ese lugar llamado Ecatepec. Eh, Cuando yo llegué a México, yo no hablaba español. Mis padres se comunicaban entre ellos en inglés. Por cierto, yo no tengo ningún recuerdo de Corea. Tampoco aprendí el coreano, pero había un montón de fotos y pues se veía como muy bonito. Eh, ajá, de hecho, eh, mi hermana Lourdes, de mis medias hermanas, recuerda que yo cuando llegué a México vomité. eh, y no sé, eso como que lo asocio a que había algo así traumático por el hecho de regresar a México, como alguna situación emocional. Eh, entonces, pues yo cuando entré al kinder, yo no hablaba español, yo solo hablaba inglés. Y entonces, pues imagínate estar en un kinder en un suburbio eh, y que llegues hablando inglés. Entonces, como siento que eso en parte me hizo sentirme desconectada de mis compañeros y recuerdo que yo me la pasaba sola en el recreo.
Eh, y bueno, ahí estuve en ese kinder. Después estuve en otra escuela, eh, una escuela primaria. eh, Igual era yo muy introvertida y era buena estudiante. De repente en algunos años pues sí tuve amigas, pero eran poquitas. Eh, y yo jugaba mucho con mi hermana. Em, Me pasó algo traumático. No recuerdo qué edad tenía. Em, Tuve un abuso sexual por parte de un vecino adolescente. Eh, em, y este abuso no fue violento, pero sí fue llevado con engaños. eh, Había otra víctima que no voy a mencionar quién era, por respeto a su privacidad. Eh, entonces, mm, pues él había dicho que no le dijéramos nada a nadie, pero pues yo le dije a mi mamá. Entonces ella me dijo que así era como se hacían los bebés. Pero pues no me dijo que existía como que una edad reproductiva o algo así, y ella se quedó como muy escandalizada por lo que pasó. Entonces yo durante meses creí que podría estar embarazada, hasta que finalmente pasaron demasiados meses y dije, ah, ok, no estoy embarazada. Eh, entonces de repente un día recuerdo que íbamos por la calle y mi mamá le reclamó a a este tipo, eh, pero él se rió. Entonces nadie hizo nada para, digamos, hacer justicia acerca de esa situación. Eh, pues tenía que yo seguir viendo a ese sujeto como si no hubiera pasado nada. eh, y pues vivía enfrente de nuestra casa. Bueno, pero ya no volvió a cometer ese tipo de abusos conmigo. Me imagino que lo habrá hecho con más personas. Eh, pero pues nunca nadie le hizo nada. Entonces, para mí, mm, pues está eh, ese trauma pues de que nadie me podía defender, que nadie podía hacer justicia para mí. Entonces yo simplemente cuando me pasaba algo, pues nunca decía nada porque decía, pues, ¿para qué si nadie me va a ayudar? Eh, entonces había ese episodio que hasta ahora no he entendido por qué pasó, porque sí, mm, es algo que yo hubiera querido poder borrar de mi vida y pues nunca he entendido para qué, que como kármicamente o no sé, según lo del Tikkun y eso. Eh, ¿Por qué pasó eso? O sea, para mí fue una situación de injusticia. Entonces, ah, en la secundaria fue, digamos, en la misma escuela que la primaria. Y ahí
Me la pasé muy mal, la verdad. Éramos demasiados alumnos, me faltaban mucho al respeto otros compañeros. eh, había como muchos tocamientos, comentarios sexuales, me robaban mi lunch, pero pues yo nunca le decía nada a los maestros, por ejemplo, o sea, yo era así de, ah, pues ok, ya soy víctima y ya, este, y en esos momentos, bueno, en esa época, eh, yo desarrollé un pánico, digamos, escénico, cuando tenía que hacer alguna exposición, alguna presentación en público. Yo me ponía extremadamente nerviosa, me ponía roja. eh, sí, a mí me aterraba hablar en público. Entonces, pues traté de evitarlo lo más que podía, pero eh, eso, eso afectó mucho mis calificaciones ya más adelante, cuando entré a la prepa. Yo entré a una prepa que era muy buena, pero estaba muy lejos de mi casa. Entonces, a mí me avergonzaba decir que yo vivía en Ecatepec, y yo decía que vivía en otro lado. eh, Porque la gente así como que, ay, hasta allá, ¿no? Entonces dije, ay, bueno, vivo en tal otro lado. Eh, entonces yo durante la prepa no pude superar ese miedo escénico. Eh, entonces, en la prepa me la pasé mejor que en la secundaria. Eh, y ya después, al momento de elegir una carrera, pues yo no tenía ni idea de cuál era mi vocación. Yo de niña veía las telenovelas que veía mi mamá y decía, ay, pues me gustaría salir en esas telenovelas, ¿no? Ser actriz. Eh, eh, pero en realidad no sabía bien a qué me quería dedicar, porque yo era muy tímida, entonces, pues no era así como que la personalidad como de una actriz, ¿no? Ah, bueno, y en esos momentos, cuando yo estaba terminando la prepa, hubo una huelga de alumnos de la UNAM. Entonces, mm, pues yo estuve unos meses sin tener clases. En ese entonces yo tuve una relación con una chica que era una chica bastante linda. eh, Linda en el sentido que era muy buena persona. Eh, Entonces estuve un año como pareja de ella. Eh, y después, bueno, después de que acabó esta huelga, yo entré a estudiar literatura dramática y teatro. Eh, fue la carrera por la que me terminé decidiendo. Eh, Creo que yo hubiera preferido estudiar otra cosa. Si hubiera existido la carrera de traducción e interpretación en ese momento en la UNAM, me hubiera metido ahí, pero pues yo no veía más opciones, ¿no? Más que estudiar en la UNAM porque era gratis. Y bueno, es muy buena institución. Em, entonces, ah, como cuando empezó el ciclo escolar universitario, todavía eh, no había clases por lo de la huelga, porque
pues era tanto en las preparatorias como en facultades universitarias. Yo entré a otra universidad, a, a la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero ahí solo hice dos, me parece que eran trimestres o cuatrimestres y abandoné la carrera. Eh, entonces, ahí en la carrera de teatro, eh, pues tuve muchas experiencias emocionales. Seguí teniendo pánico escénico, curiosamente. Eh, pero a veces hacía buenas actuaciones, a veces no. Pero no me pasaba tanto el pánico escénico en un escenario, pero sí me pasaba mucho como en un salón, haciendo alguna exposición. Em, entonces estudié en esa carrera, tuve muchos aprendizajes ahí, eh, con ciertas clases donde había como una exploración del cuerpo, de las emociones, eh, pero había un maestro que se llamaba Rodolfo Valencia en, en el último año. Era muy intensa esa clase, eh, pero yo no podía. Entonces terminé abandonándola en el segundo semestre. ¿Qué más? En algún momento me fui de viaje a Canadá. Me fui ahí como 3 meses. El plan era primero irme con mi hermana en verano, luego me peleé con mi hermana, se fue ella sola y yo cambié mi boleto para invierno. Entonces fue una pésima idea porque casi no había trabajo y así entonces pues no pude como quedarme allá ni ahorrar, pero bueno, al menos recuperé, bueno, no, digamos que no perdí dinero porque pues, sí pude trabajar un poco y tuve la experiencia de vivir un poquito ahí. eh, pero pues regresé. Bueno, entonces yo abandoné esta carrera de literatura dramática y teatro. Se me fueron rezagando materias que tenía mucho que ver con mi pánico, mi miedo como a la exposición. Entonces fui reprobando materias, arrastrándolas y en algún momento abandoné la carrera y nunca la terminé. Eh, yo siempre había tenido, digamos, como una sensación de depresión. Eh, como que no era muy feliz. Eh, entonces, después de abandonar la carrera, pues tuve así como que trabajos, pues, pues trabajos X, así que de hostes, que de mesera, de promotora. Eh, Entonces, en un trabajo que tuve en el aeropuerto, quedé mm, como que me gustó mucho un chico demasiado, pero él tenía novia. Eh, entonces me quedé como un poquito obsesionada con él y deprimida porque ya no lo vi. Eh, entonces empecé a andar con un tipo que se hacía llamar Bogus. Eh, y curiosamente ese tipo ni siquiera me gustaba, él no tenía dinero y ni siquiera me caía bien, pero estuve 3 años con él y con él eh, tuve 3 abortos provocados.
fue una etapa oscura de mi vida. Mi papá había fallecido unos años antes, cuando yo estaba en la universidad. Eh, entonces vendimos la casa en la que él vivió porque mis padres se habían separado, no divorciado, pero se habían separado y eh, como que dividieron la propiedad. Mi papá se quedó en la parte de la casa que ya estaba construida y mi mamá puso una barda, y había una parte medio construida y la terminó de construir y ahí hizo su casa. Eh, entonces mi papá falleció por un infarto al miocardio. Él era diabético y él había sufrido años antes la amputación de una pierna. Él, ah, pues era un hombre muy, muy culto. Le gustaba mucho Mozart, le gustaba leer a los griegos. Era fan de Hitler también. Ah, pero pues él estaba como desconectado de mí. No, nunca tuve como una relación, mm, no sé, como amorosa con él. Siempre estaba como distante, como en su mundo. Y él pues tenía como ciertos problemas mentales también. Parece que principios de esquizofrenia o algo así. Y hablando de problemas mentales, mi mamá también tuvo esa situación, tuvo varios episodios depresivos ella, porque pues nunca se llevó bien con mi papá. Este, entonces, pues hasta ahora mi mamá vive sumida en una depresión muy fuerte. Mi mamá en este momento vive sola, bueno, sola como sin familiares, pero tiene un par de cuidadoras que están todo el tiempo con ella en su casa. Ella vive de la pensión de viudez de mi papá. Eh, bueno, entonces yo decía que vendimos la propiedad en la que había vivido mi papá. Eh, entonces, pues yo tenía esa parte que me correspondía del dinero. Y entonces yo andaba con ese tal Bogus y aparte yo acabé manteniéndolo a él. Yo pues rentamos un lugar para vivir y así. Y él no trabajaba. Él se la pasaba tocando la guitarra y fumando marihuana. Eh, pues yo no, a mí como que nunca me gustó la marihuana. La consumí algunas veces, eh, pero yo en realidad nunca me hice adicta a ninguna droga. Y nunca fumé con él. Y- pero curiosamente muchos de mis amigos habían sido marihuanos. Eh, yo sí me hice adicta al tabaco desde que tenía como 15 años. Entonces yo tenía periodos en los que fumaba y después dejaba de fumar un año, volvía a fumar y así me la pasé. Entonces en los años que yo estuve con Bogus yo estaba pues bien depre. Y no le veía como ningún sentido a la vida. Entonces, bueno, ya terminando la relación con él, eh, pues eh, conocí a un tipo llamado Darren, que cuando lo conocí él tenía novia, este, pero aún así, bueno, él como que siempre tenía una novia u otra novia, eh,
pero yo, pues de repente tenía encuentros sexuales con él. Y no sé por qué con él como que sentí siempre como demasiada atracción. Pero yo sabía que ese hombre no me convenía, eh, pero como que la atracción por él siempre fue como muy fuerte. Entonces así de repente nos veíamos esporádicamente. Y en una de esas yo quedé embarazada de él. Eh, y en ese entonces yo me había querido ir a Cancún, eh, a vivir, pero pues me fui sin dinero, y luego me enteré que estaba embarazada y así, me fui a visitar a una amiga en Mérida. Entonces regresé a Ciudad de México y pues él se desentendió del embarazo y decidí interrumpir el embarazo. Eh, Después de eso, sí, viví una época con un maestro espiritual llamado Dharmesh Anand. Em, Al principio, bueno, yo había trabajado en un lugar que se llamaba Osho Center de recepcionista, entonces ahí también me conecté con meditaciones de Osho, tomé algunas formaciones terapéuticas. Y cuando yo vivía con Bogus también tomé clases de Reiki. Eh, bueno, entonces estaba hablando de Dharmesh. Dharmesh fue una influencia para mí en mi vida. Cuando lo conocí, se me hizo como la persona más feliz del mundo, más feliz y amorosa del mundo. Eh, entonces, pues me jaló como para estar con él, como para seguirlo, ¿no? Como alumna. Eh, entonces, íbamos a las clases de yoga con Dharmesh y él empezó a tener muchos seguidores de sus alumnos que se empezaron a quedar en el estudio de yoga, a dormir y así, como a vivir. Entonces Dharmesh dijo, no, pues mejor hay que rentar una casa. Entonces rentó una casa, bueno, entre todos, rentaron una casa. Yo vivía un tiempo con ellos, éramos como 10. Es- eh, Estaba como el cuarto de las niñas, el de los niños y el de Dharmesh con su pareja. Primero Dharmesh tenía una pareja y después se separaron y terminó andando con una de las alumnas. Eh, entonces, pues viví un tiempo con ellos y, y después me corrió y luego regresé y me volvió a correr. Pero así le hacía con todos, ¿no? Entonces como él decía que él sacaba el león cuando era necesario. Entonces ellos se fueron a vivir a Los Cabos y yo los quería seguir, pero no sé, algo me impidió hacerlo. Entonces yo me quedé en Ciudad de México. Eh, y en ese momento yo pues me quise ir de Ciudad de México también. Eh, entonces terminé de viaje en Culiacán, Sinaloa. Y ahí conocí a Antonio, eh, que después se convertiría en el papá de mi hijo. Entonces con Antonio viví un tiempo así nos conocimos y luego me metí a su casa. Eh, bueno, a casa de su mamá, entonces vivían ahí la mamá, la pareja de la mamá, un señor, y Antonio y yo, entonces, como que me adoptaron un tiempo.
Eh, luego empezamos, luego fuimos creo que a Guadalajara, porque teníamos un proyecto con dos chicas que se dedicaban al teatro. Queríamos que hacer un espectáculo, pero a fin de cuentas ya no se hizo. Primero una chica, la que vivía en Guadalajara, abandonó el proyecto. Después nos quedamos una chica que se llama Chantal y Antonio y yo, queriendo hacer el espectáculo. Entonces ellos vivían en ese momento en un lugar llamado Potrerillos, que estaba ahí en Jalisco, era un rancho. Eh, entonces ahí estábamos preparando nuestro espectáculo, pero entonces yo quedé embarazada. eh, entonces ahí sí yo sí quise tener ese niño y Antonio también. Entonces, pues a Antonio se le ocurrió que nos fuéramos a vivir a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas. Entonces, bueno, pues ya se canceló lo del proyecto artístico. Nos fuimos a vivir a Chiapas, Antonio era el que trabajaba. eh, y bueno, San Cristóbal fue un lugar muy, muy bonito para mí, me gustó muchísimo. Me gustaba mucho la energía de ese lugar. Este, mm, Mi hijo nació en parto totalmente natural. Yo no quise tener a mi hijo en un hospital. eh, entonces, pues fue ahí en una casa de partos y pues prácticamente lo tuve casi sin ninguna asistencia. Eh, entonces fue muy especial para mí ese momento. Eh, entonces mi hijo se llama Noam. Ahí, de hecho, ese mismo día en la misma casa hubo otro parto que era de una familia judía, ¿no? Entonces fue curioso que nacieran el mismo día en el mismo lugar y que aparte mi hijo tuviera un nombre, no sé, no sé cómo decirlo, judío, israelita, y que esa familia fuera judía. Pero pues nunca conocí al niño. Eh, entonces, pues esos años en Chiapas, yo básicamente me la pasé cuidando a mi hijo. Con Antonio siempre tuvimos dificultades económicas. Él ganaba muy poquito dinero y yo pues casi no trabajé. De hecho, yo siempre tuve problemas económicos, desde que empecé a trabajar. Eh, cuando tenía, no sé, veintitantos años. Eh, entonces, pues estaba eso de que no me alcanzaba mucho el dinero. Eh, Trabajé un tiempo en un colegio, me dieron oportunidad de dar clases de inglés, eh, pero pues yo en realidad no tenía como formación ni experiencia, o sea, yo pues, lo único que tenía era el conocimiento del idioma. Entonces, pues fue un desastre. Eh, y pues no me renovaron el contrato ya que había terminado el ciclo escolar. Eh, Ahí vivimos unos años ahí en Chiapas. Eh, y ahí conocí a uno de mis mejores amigos, a Ascensión. Él es políglota y le gusta mucho aprender idiomas y conocer gente de otros países. Entonces yo convivía mucho con él ahí en San Cristóbal. Eh, Ahí también tenía una amiga,
rusa con la que pues llegué a trabajar para ella, haciéndole traducciones, revisiones de textos. Un tiempo fui su asistente para un proyecto. eh, entonces ahí yo sacaba un poquito de dinero y también de un departamento que había dejado mi papá y nos repartíamos la renta entre mi hermana y yo. Pues no era mucho, pero servía para algunas cosas. Este, ¿qué más? Bueno, con Antonio vivimos un tiempo en Puerto Vallarta, vivimos un tiempo en Ciudad de México y vivimos un tiempo en Culiacán. Eh, entonces, pasó lo de la pandemia y en ese momento Antonio decidió que debíamos separarnos. En realidad, entre nosotros nunca hubo como pues como una relación bonita de pareja, o sea, era como, no sé, tal vez yo solo estuve con él porque tenía ganas de tener un hijo y me pareció que él podía ser un buen padre. No fue una decisión consciente, pero eh, fue como a nivel, no sé, intuitivo, inconsciente. Eh, entonces él como que siempre sintió como falta de cariño de mí hacia él como pareja. Eh, entonces, pues me propuso que nos separáramos. Nunca nos casamos, pero vivíamos como familia. Nos separamos. Después, eh, pues mi hijo al principio vivía conmigo y luego se me ocurrió buscar al tal Darren, con el que yo había andado hace muchos años, y empecé a andar con él. Y entonces él me dijo que su sueño siempre había sido ser papá, y entonces yo dije, ay, pues yo lo voy a ayudar a ser papá, ¿no? O sea, como que, y me embaracé de él. Eh, pero en realidad pues yo no quería como mm, tener otro hijo, o sea, como que quería ayudarlo a él, más bien. Eh, entonces, pues acabé viviendo con él, este, y finalmente mi hijo se quedó viviendo con su papá. Su papá empezó una relación con una señora francesa que tenía gemelas y me pareció buena idea que mi hijo pues supiera como lo que era tener como, digamos, hermanas. Eh, en- y aparte el tal Darren pues no era, en realidad no era buena persona, ¿no? Y yo no quería que mi hijo conviviera con él. Simplemente pues yo tenía que vivir algo con él y preferí que mi hijo se mantuviera alejado de eso. Eh, entonces ese Darren pues me terminó robando dinero. Eh, me, me propuso que invirtiéramos en una empresa de unos amigos, y bueno, para no hacer el cuento largo, él me quitó mucho dinero de una propiedad que yo había vendido. Eh, y entonces, pues bueno, nació esta niña, hija de él. Eh, entonces yo, pues no quería vivir con él. Yo no, él, pues no me daba dinero, me sacaba mi dinero. Yo ya casi no tenía dinero.
Entonces decidí irme. Dije, bueno, o sea, pues yo tuve a la niña como para ayudarle a cumplir su sueño de ser papá, pues ya no quiero saber nada de esa niña. Este, entonces, pues ya dejé a la niña con él cuando ella tenía como 40 días. De hecho, traté de irme antes cuando la niña tenía como 2 semanas de nacida. Y regresé como, dije, bueno, un poquito más que pase como la cuarentena. Entonces ya se quedó con él y al principio yo traté pues de ver como a la niña de vez en cuando, pero él, el tal Darren, no quiso, entonces se negó a dejarme verla y él pues quería como nada más mandarme fotos y videos de ella y le dije, no, o sea, a mí no me interesan fotos y videos, yo la quería ver, pues si no se puede ver, eh, pues no. Entonces pues ya no he sabido nada de esa niña como en 3 años. Eh, y bueno, pues él me robó, entonces yo me quedé muy frustrada por la situación del dinero, de cómo había abusado de mi confianza. Entonces ya, eh, bueno, cuando yo estaba viviendo con él, hubo un tiempo en el que consideré dejar de vivir. Sentí como que la vida ya no tenía ningún sentido y antes de eso, pues yo había tenido varias situaciones de depresión, pero nunca algo tan fuerte de sentir como que sí, de plano, sí podría hacer algo para terminar con mi vida. Y no terminé con mi vida porque dije, bueno, pues estoy embarazada, pues, tampoco quiero matar a la bebé, ¿no? Este, entonces, bueno, decidí esperar a que naciera y luego ya ver si me moría o no me moría. Entonces me fui. Mi papá sigue, digo, perdón, el papá de mi hijo, pues siguió, haciéndose cargo de él. Yo pagaba algunas cosas, le pagaba la escuela y así cuando lo veía, pues veía que le hacía falta. Eh, yo estuve trabajando como extra en películas y comerciales y así. Este, por ahí me salieron un par de trabajos de fotografía. Eh, de hecho, el que yo digo que fue el día más feliz de mi vida fue un día que yo estuve en una sesión de fotos y pues me pagaron bien, muy bien. Este, y entonces yo me dio como muy fuerte el síndrome del impostor ese día. Yo dije, no, pues es que, ¿por qué me escogieron a mí? Debieron escoger a otra persona. Este, pero bueno, al parecer lo hice bien, entonces pues no sé, quedé muy feliz ese día. Eh, entonces estuve viviendo en Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, trabajando en Ciudad de México, pues de repente me salían esos trabajos. También cuidé a mi amiga Larisa. Ella se fue a hacer quimios a Ciudad de México. Entonces ella me pagaba por quedarme con ella en el hospital. Eh, entonces estuve intercalando eso con lo del trabajo en televisión. Eh, y viajando a Chiapas a ver a mi hijo cada que podía. Trataba cada 15 días o algo así, y de repente me quedaba más tiempo en Chiapas cuando podía y así. Eh, pero pues yo no quería vivir en Chiapas porque pues los trabajos estaban muy mal pagados ahí. Entonces, pues era frustrante eso. Ah, luego, mm, el papá de mi hijo, este, y su pareja deciden irse a vivir a Puerto Vallarta. Eh,
Entonces yo trabajé con Larisa como su asistente más o menos unos 3 meses y yo vivía ahí en su casa en Chiapas. Entonces Antonio, Silvia, las niñas y mi hijo se fueron a vivir a Puerto Vallarta y ahí pues yo también decidí mudarme a Puerto Vallarta. Entonces llegué poco tiempo después de ellos. Mi hijo siguió viviendo en casa de su papá, pero pues yo lo veía en mi día libre del trabajo o lo veía un rato en la mañana o así cuando podía. Entonces en Puerto Vallarta yo trabajé, primero entré como niñera en una ludoteca de un restaurante. Luego tuve así un par de trabajos en los que duré muy poco. De hecho, ahí en la ludoteca también duré como 4 meses y después tuve algunos trabajos que duré que 2 semanas, que un mes y así. Este, después, ah, bueno, tiempo después, Antonio y Silvia deciden mudarse a Francia porque ella era de allá. Eh, Entonces bueno, Antonio y Noam se fueron a pasar un tiempo en Culiacán con la familia de él, con la abuela de mi hijo. Este, entonces yo también, pues me renté una casita por ahí cerca y estuve como estuve un mes, este, como para despedirme de mi hijo. Entonces ellos se van a Francia. Yo decido quedarme en Puerto Vallarta. Entré a trabajar en una escuela de idiomas mal pagada. Eh, entonces ahí un compañero de trabajo me ayudó, bueno, no me, sí, sí, sí me ayudó. Porque él estaba trabajando en un colegio dando clases de secundaria y dijo que quería dejar ese trabajo, que si yo lo quería, entonces sí, se me acopló con el horario. Entonces empecé a trabajar en ese colegio, igual aunque no tenía ninguna certificación. Me dieron la oportunidad, empecé a dar clases de secundaria, después se fue una maestra y me ofrecieron un grupo de primaria de medio tiempo. Y fue muy difícil para mí trabajar con ese grupo de primaria. Y los alumnos me quisieron muchísimo, pero yo tenía un montón de problemas con la disciplina. Bueno, al final, pues sí completé el ciclo escolar, pero dije que ya no quería más primaria porque había sido como demasiado estresante para mí y me quedé nada más con secundaria. Este, y después, me había querido ir a Francia a ver a mi hijo ese verano que terminó el ciclo escolar, pero pues ya no completé el dinero. Eh, entonces el siguiente ciclo escolar estuve trabajando nada más pura secundaria. De hecho, ahorita estoy trabajando pura secundaria. Y volví a trabajar unos meses en la escuela de idiomas y luego, pues la volví a dejar. Tuve oportunidad de viajar a Francia en diciembre para ver a mi hijo. Y pues a mí me da gusto que mi hijo tenga una vida feliz. Em, y bueno, eso es lo que ha pasado hasta este momento. Ahora, pues sigo viviendo en Puerto Vallarta. Trabajo en el colegio. Estoy viendo qué otro trabajo puedo tener para tener mayores ingresos. eh, Porque, bueno, me gusta
Me gusta trabajar en un colegio porque hay muchas vacaciones. Am, pero no sé, estoy viendo si el próximo año me dan otro medio tiempo de primaria, aparte de las horas de secundaria, o a ver qué hago. Pero bueno, por lo menos en este momento, estoy viendo, este, cómo conseguir más ingresos porque doy poquitas horas de clase, son solo tres grupos. Y bueno, esta es lo que me ha parecido más relevante de esta historia personal. Yo he sufrido mucho en mi vida. eh, También no es que absolutamente todo haya sido negativo, sí hubo cosas positivas, buenos recuerdos. eh, pero en sí como que siempre me ha perseguido como esta ansiedad y frustración, baja autoestima, este, y siento que muchas veces, eh, pues no tuve como que un plan de vida, ¿no? O sea, como que me fue como llevando el viento. eh, y pues ahorita tengo 45 años y siento que pues no hice nada de mi vida. eh, no, pues no compré como que ninguna casa, no tengo así como que una carrera, en el sentido laboral, ni siquiera terminé una licenciatura. Tampoco, mi hijo tampoco vive conmigo, ¿no? Entonces en este momento estoy como con un sentimiento de bastante frustración. eh, pero bueno, pues agradezco a mis padres por haberme dado la vida. eh, y pues bueno, creo que eso es todo. Honro a todos mis ancestros y honro lo que hayan pasado por su vida y ya.